Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en el mundo literario. Uf. Hoy nos adentramos en una obra que no necesita presentación, No, no Don era. Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Exacto. Para esta inmersión tenemos dos resúmenes de la novela. Ah, Nuestro mira. objetivo: descubrir qué hace que este libro de más de 1000 páginas sea considerado una obra maestra, Sí, no solo de la literatura española, por supuesto. sino que en el 2002 el Instituto Nobel lo reconoció como la mejor novela del mundo. Es una pregunta que ha intrigado a lectores y críticos durante siglos. Es increíble. Y creo que una de las claves de la genialidad de Don Quijote radica en su capacidad de trascender las propias páginas del libro. Ya, Piensa, por ejemplo, en la frase luchar contra molinos de viento. claro. Esta expresión nacida de la imaginación de Cervantes se ha convertido en parte de nuestro lenguaje cotidiano. Totalmente. ¿No te parece fascinante? Es increíble cómo una obra del siglo XVII sigue tan vigente en nuestra cultura. Sí, sí. Y hablando de la obra en sí, comencemos con nuestro protagonista, Alonso Quijano. Ajá. Un hidalgo de mediana edad, apasionado por las novelas de caballería, Claro. que decide un buen día convertirse en caballero andante. Imagínate. ¿Te imaginas la escena? Se enfunda en una armadura oxidada, Uf. le pone Rocinante a su caballo Sí. y elige a una campesina Dulcinea del Toboso como su amada. ¿Qué personaje? Ya desde la premisa inicial, Cervantes nos introduce en un mundo donde el humor y la realidad se entrelazan. Exacto. Y lo interesante es cómo Cervantes utiliza ese humor para llevarnos a reflexiones más profundas. Interesante. La locura de Don Quijote, esa incapacidad para distinguir la realidad de la ficción, Ya. nos invita a pensar en el poder de la imaginación. Claro. Y en esa delgada línea que a veces separa la fantasía de lo que vivimos día a día, Sí. ¿no te has encontrado alguna vez como Quijote idealizando una situación o una persona construyendo castillos en el aire? Claro. Creo que todos nos pasa en algún momento. Exacto. Y precisamente impulsado por esas ideas fantásticas, Ujú. Don Quijote se lanza a la aventura. A la aventura. La novela está estructurada en torno a 3 salidas, Ajá. 3 viajes que emprende en busca de hazañas, ¡Qué bárbaro! cada una más disparatada que la anterior. Estas salidas son el corazón de la novela. Increíble. Y es fascinante cómo Cervantes utiliza esta estructura para profundizar en la evolución de Don Quijote. Ya. En la segunda parte, por ejemplo, el personaje adquiere una mayor conciencia de sí mismo Sí. y de sus acciones, lo que le da una complejidad aún más rica a la obra. Y ya que hablamos de las aventuras, no podemos dejar de mencionar la icónica batalla contra los molinos de viento. Por supuesto. Don Quijote, convencido de que son gigantes, Claro. los ataca con su lanza. Imagínate. Una escena que, además de ser divertidísima, Sí. nos hace pensar en esa lucha constante entre nuestros ideales y la realidad. Totalmente. Cervantes utiliza la sátira para mostrarnos la absurdidad de las acciones de Don Quijote. Es Pero al mismo tiempo nos invita a cuestionarnos nuestras propias percepciones. interesante. ¿Qué molinos de viento estamos enfrentando en nuestras vidas? ¿En qué momentos nos dejamos llevar por la fantasía y perdemos de vista lo tangible? Muy buena pregunta. Creo que todos tenemos nuestros propios molinos de viento. Sin duda. Y Cervantes, a través de Don Quijote, nos invita a reflexionar sobre ello. Totalmente. Pero más allá de la batalla con los molinos, hay otros episodios memorables en la novela. Mucho. El ataque a un rebaño de ovejas, que confunde con un ejército. Increíble. La liberación de unos presos que terminan robándole. Qué mala suerte. Y por supuesto el encuentro con la bacía de barbero que Don Quijote cree que es un yelmo mágico. Un clásico. Cervantes era un maestro a la hora de crear situaciones cómicas que escondían reflexiones profundas. Y lo que es aún más interesante es que a pesar de esa locura, Don Quijote también posee un gran corazón. Sin duda. Sus acciones, aunque a veces descabelladas, nacen de un deseo genuino de hacer el bien, de ayudar a los demás, de luchar por la justicia. Es cierto. Es esa mezcla de idealismo y bondad la que lo convierte en un personaje tan entrañable. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego otro personaje fundamental de la novela, Sancho Panza, el fiel escudero de Don Quijote. Sancho es el contrapunto perfecto al idealismo de Don Quijote, es pragmático, realista y con los pies bien puestos sobre la tierra, y a pesar de que al principio no motiva la promesa de una recompensa, su transformación a lo largo de la novela es notable. Poco a poco se ve contagiado por la visión de Don Quijote, por esa fe en un mundo mejor, y comienza a creer en la posibilidad de lo extraordinario. Es una transformación que me parece fascinante. Al principio vemos a Sancho como un personaje un tanto cínico, interesado en las ganancias materiales. Claro. Pero a medida que avanza la historia, su lealtad hacia Don Quijote se profundiza y su propia visión del mundo se amplía. Exacto. Incluso llega a gobernar la ínsula de Barataria con una sabiduría que sorprende a todos,
demostrando que bajo su aparente simpleza se esconde una gran inteligencia. Y esa evolución de Sancho nos lleva a otro de los aspectos más innovadores de Don Quijote. Ah, sí. La metaficción. Cervantes rompe con las convenciones de la época al incorporar elementos que juegan con la propia estructura de la novela. Por ejemplo, hay personajes que discuten sobre literatura, Ya. e incluso se menciona la obra previa de Cervantes. Es un concepto revolucionario para su época. Y lo que me parece aún más sorprendente es que Cervantes era consciente de las ediciones piratas de Don Quijote que circulaban en ese entonces. Y en la segunda parte de la novela incluso hace que Don Quijote se encuentre con esas versiones falsas y las critique. Es una muestra más de su genialidad e ingenio, sin duda. Y hablando de ingenio, no podemos dejar de lado el contexto histórico en el que Cervantes escribió Don Quijote España. Se encontraba en una época de transición, dejando atrás la era dorada del imperio y enfrentando nuevas realidades. Esa transición se refleja en la novela a través de la decadencia de la nobleza, la crítica a las estructuras sociales de la época y la lucha entre la tradición y el cambio Don Quijote. En ese sentido, no solo nos habla de la locura de un hombre, sino también de las complejidades de una sociedad en plena transformación. Es un reflejo de la España del siglo XVIII, con su diversidad de personajes que representan distintos estratos sociales, nobles, campesinos, clérigos, estudiantes, pastores, incluso delincuentes. Cervantes nos presenta un tapiz social vibrante, con cada personaje aportando su propia voz y perspectiva. Y esa diversidad de voces es uno de los elementos que hace que Don Quijote sea una obra tan universal, no importa la época o el lugar, podemos identificarnos con las emociones, las motivaciones y los conflictos que experimentan los personajes de Cervantes. El amor, la justicia, la libertad, la amistad, la fe en la locura, la realidad y la ficción son temas que siguen resonando con fuerza en nuestras vidas. Y Cervantes los aborda con una maestría excepcional, logra combinar el humor con la tragedia, la sátira con la compasión, la aventura con la reflexión. Don Quijote nos hace reír a carcajadas, nos conmueve hasta las lágrimas, nos invita a pensar y a sentir todo al mismo tiempo. Y en ese juego de emociones, la relación entre Don Quijote y Sancho Panza es fundamental. Son dos caras de la misma moneda, dos visiones del mundo que se complementan y se enriquecen mutuamente. Don Quijote, el soñador idealista, y Sancho, el realista pragmático, nos enseñan que la vida es una mezcla de sueños y realidades, de aspiraciones y de imitaciones. Es una relación que evoluciona a lo largo de la novela, pasando de la desconfianza inicial a un profundo afecto y respeto mutuo. Don Quijote y Sancho se necesitan el uno al otro y juntos enfrentan las adversidades del camino, creando momentos memorables y conmovedores. Y a través de esa relación, Cervantes nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad, la lealtad y la compasión. Don Quijote y Sancho nos muestran que a pesar de nuestras diferencias podemos encontrar puntos en común, apoyarnos mutuamente y aprender los unos de los otros. Y en ese aprendizaje mutuo, Don Quijote y Sancho nos dejan una lección fundamental: la importancia de mantener viva la esperanza, la ilusión y la búsqueda de un mundo mejor. Es cierto, esa búsqueda de un mundo mejor, aunque a veces nos lleve a luchar contra molinos de viento, como bien nos muestra Cervantes, pero es en esa lucha, en ese afán por hacer del mundo un lugar más justo y bondadoso donde reside la grandeza de Don Quijote y la esencia de su mensaje universal, un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días, ¿no crees? En un mundo que a menudo parece dominado por el cinismo y la desilusión, Don Quijote nos recuerda que siempre hay espacio para la nobleza, la generosidad y la lucha por nuestros ideales. Totalmente de acuerdo. Y para comprender mejor ese mensaje podríamos analizar algunos pasajes específicos de la novela, por ejemplo, la famosa escena de los molinos de viento, que va mucho más allá de su comicidad. Don Quijote, cegado por su visión caballeresca, confunde los molinos con gigantes, ¿verdad? Eso nos muestra cómo nuestras propias expectativas, nuestros deseos, a veces distorsionan la realidad. Claro, y esa distorsión de la realidad es un tema recurrente en la novela. Don Quijote transforma constantemente lo ordinario en extraordinario, revistiendo al mundo que le rodea con una capa de fantasía y romanticismo. Es como si se negara a ver el mundo tal como es, prefiriendo vivir en un mundo idealizado. Exactamente, piensa en la descripción de Dulcinea del Toboso. Don Quijote la idealiza hasta convertirla en una dama de belleza y virtud incomparables, cuando en realidad se trata de una simple campesina. Esa idealización, aunque cómica, nos habla de la capacidad humana para crear belleza e ilusión incluso en las circunstancias más prosaicas, ¿no te parece? Sin duda. Y hablando de Dulcinea, me parece interesante cómo Cervantes juega con el tema del amor cortés, tan presente en las novelas de caballería. El amor de Don Quijote por Dulcinea es platónico, idealizado, nunca se consuma. Claro, y ese amor no correspondido, esa búsqueda inalcanzable de la dama ideal, se convierte en el motor que impulsa las acciones de Don Quijote, llevándolo a emprender aventuras, a enfrentarse a peligros en el fondo. Don Quijote nos enseña la importancia de la perseverancia, la valentía y la fidelidad a nuestros ideales, aunque el mundo a menudo nos defraude, aunque nuestras expectativas no se cumplan.
Don Quijote nos anima a seguir luchando por aquello en lo que creemos. Y es inspirador sin duda, que también es cierto que Cervantes no nos presenta a Don Quijote como un héroe perfecto. Su locura, su terquedad, su incapacidad para ver la realidad también nos advierten sobre los peligros del fanatismo, la rigidez mental y la desconexión con el mundo real. Totalmente es un equilibrio fascinante. Don Quijote es a la vez admirable, ridículo, inspirador y patético. Y esa complejidad, esa mezcla de virtudes y defectos, es lo que lo convierte en un personaje tan humano, tan real. Y en ese juego de contrastes, la figura de Sancho Panza cobra aún mayor relevancia con su sentido común, su pragmatismo. Sancho representa la voz de la razón, el contrapunto al idealismo de Don Quijote. Pero Sancho no es un simple contrapunto. A lo largo de la novela evoluciona, aprende, se transforma influenciado por la visión de Don Quijote y por las experiencias que viven juntos. Su transformación es un testimonio del poder de la imaginación, de la capacidad humana para cambiar y para ver el mundo con nuevos ojos. Y al final de la novela, cuando Don Quijote recupera la cordura y renuncia a sus fantasías caballerescas, es Sancho quien lo anima a seguir soñando, a no perder la esperanza en un mundo mejor. Un final conmovedor que nos deja con la sensación de que, a pesar de las decepciones y las derrotas, la esencia de Don Quijote, su nobleza, su generosidad, su espíritu aventurero, siguen vivos en el corazón de Sancho Panza y en el corazón de todos los lectores que a lo largo de los siglos se han dejado cautivar por la magia de Don Quijote de la Mancha. Una obra inmortal que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, la naturaleza de la realidad, el poder de la imaginación y la importancia de seguir soñando incluso en un mundo que a menudo parece hostil a nuestros sueños. Y con esta reflexión, con esta invitación a seguir explorando el universo cervantino, llegamos al final de nuestra inmersión en Don Quijote de la Mancha. Esperamos que este viaje te haya inspirado a revisitar esta obra maestra o a descubrirla por primera vez. Y recuerda, la lectura, la imaginación y la búsqueda del conocimiento siempre iluminarán tu camino.